Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se cruzan por primera vez en nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta, o darles la bienvenida si es su primera vez por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos tiene a todos con el alma en un puño, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que, créanme, los va a dejar sin aliento. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando las cosas se ponen realmente serias? Cuando los secretos salen a la luz y las personas se ven obligadas a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Imaginen la escena, la comisaría, ese lugar que inspira respeto y un poco de temor, y en medio de todo, dos nombres que han estado sonando fuerte últimamente, Demet y Khan. Sí, han leído bien. Demet ha llamado a Khan a comisaría. ¿Qué pasará? ¿Qué declarará Khan? ¿Qué secretos se van a revelar? Prepárense porque esta historia es más compleja de lo que parece y las implicaciones son enormes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante análisis, quiero recordarles algo importantísimo. Si todavía no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola de nuestras investigaciones y análisis. Son parte fundamental de esta comunidad. Ahora adentrémonos en este misterio que nos rodea. La convocatoria de Khan a la comisaría por parte de Demet no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Detrás de este hecho hay una maraña de situaciones, de decisiones tomadas, de indicios que se han ido acumulando. Para entender qué podría declarar Khan, debemos retroceder un poco y examinar el contexto que ha llevado a este punto. Pensemos en las últimas semanas, en los eventos que han sacudido la vida de nuestros protagonistas. ¿Ha habido algún incidente específico? ¿Alguna disputa que se haya salido de control? ¿Alguna sospecha que se haya convertido en algo más tangible? A menudo en la vida real y en las ficciones que tanto nos gustan, son esos pequeños detalles, esas omisiones o esas reacciones inesperadas las que terminan siendo las pruebas clave. Imaginemos que la llamada de Demet a la comisaría se debe a una situación de carácter legal, quizás relacionada con alguna inversión, un negocio que salió mal, o incluso, y esto es especulación pero muy plausible, algo que tiene que ver con la seguridad o el bienestar de alguien. Demet, sabemos, es una persona de carácter fuerte, decidida y con una visión clara de lo que quiere. Si ella ha tomado la iniciativa de llamar a Khan a comisaría, es porque está convencida de que hay algo que debe ser investigado o aclarado. No es alguien que actúe impulsivamente, sino que sus movimientos suelen tener una estrategia detrás. ¿Y qué podría decir Khan? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Khan, por su parte, es un personaje complejo con sus luces y sus sombras. Dependiendo de la naturaleza de la situación que ha llevado a Demet a tomar esta medida, su declaración podría variar enormemente. Pensemos en algunas posibilidades. Si el asunto es financiero, quizás Khan tenga que explicar movimientos de dinero, decisiones tomadas en el ámbito empresarial, o incluso la razón detrás de ciertas transacciones que Demet considera sospechosas. En este escenario, su declaración podría ser defensiva, buscando justificar sus acciones, o podría ser una admisión parcial de culpa, intentando minimizar las repercusiones. Podría alegar desconocimiento de ciertos detalles, o que actuó bajo la presión de otras circunstancias. La clave aquí sería la coherencia de su relato y la existencia de pruebas que lo respalden o contradigan. Otra posibilidad, y quizás la que más nos intriga, es que el motivo de la llamada a comisaría sea algo más personal. Podría tratarse de una situación de conflicto, de una acusación directa por parte de Demet hacia Khan. Si es así, Khan podría sentirse acorralado. Su declaración en ese caso podría ser de negación rotunda, tratando de desacreditar a Demet o de presentar una versión alternativa de los hechos. O por el contrario, podría haber un atisbo de arrepentimiento, un reconocimiento de que sus acciones tuvieron consecuencias negativas, aunque intente diluir su responsabilidad. Es fascinante pensar en la psicología de este momento. ¿Cómo reacciona una persona cuando se enfrenta a una posible imputación o a una seria acusación, especialmente cuando proviene de alguien que ha tenido un papel importante en su vida? Pensemos en los detalles que Demet podría haber aportado a la policía. Se trata de documentos, de testimonios de terceros, de grabaciones. La información que Demet tenga en su poder será crucial para determinar el rumbo de la declaración de Khan. Si Demet tiene pruebas contundentes, Khan estará en una posición mucho más vulnerable.
Su declaración tendrá que ser muy cuidadosa, tratando de refutar o explicar cada punto que se le presente. Podría intentar para otros desviar la atención, o incluso, en un acto desesperado, inventar una historia que lo exonere. Además, es importante considerar el posible impacto emocional de esta situación. La tensión entre Demet y Khan, si la ha habido, seguramente está en un punto álgido. La incomodidad, la vergüenza, el miedo, la rabia, todas estas emociones pueden influir en la forma en que Khan se expresa ante las autoridades. ¿Será capaz de mantener la calma y la compostura, o se dejará llevar por sus sentimientos? Su lenguaje corporal, su tono de voz, las pausas que haga, todo ello será interpretado por los investigadores. Otra línea de pensamiento podría ser la posibilidad de que Khan esté siendo llamado a declarar no como sospechoso principal, sino como testigo, o incluso como alguien que tiene información relevante sobre un tercer implicado. En este caso, su declaración podría ser más cooperativa, o podría ser reticente a revelar todo lo que sabe, quizás por miedo a represalias o por lealtad a otras personas. Si se trata de un caso de mucha envergadura, la presión sobre Khan para que hable podría ser inmensa. Vamos a especular un poco más. Si Demet ha llamado a Khan a comisaría, y esto está relacionado con algún secreto del pasado, algo que ambos compartieron o vivieron juntos, entonces la declaración de Khan podría ser un torbellino de revelaciones. Podría tener que explicar decisiones que tomó en el pasado, acciones que quizás no fueron del todo correctas, pero que en su momento consideró justificadas. El peso de la verdad, cuando sale a la luz, puede ser abrumador. Y Khan, dependiendo de su personalidad y de sus motivaciones, podría optar por el silencio, por la negación, o por una confesión que, aunque dolorosa, le traiga algo de alivio. Imaginen la sala de interrogatorios. Las luces frías, la tensión palpable. El oficial de policía, con una mirada penetrante, hace la primera pregunta. Khan, sentado frente a él, respira hondo. ¿Qué es lo primero que cruza su mente? ¿Cómo empieza a construir su relato? Es un arte realmente saber cuándo decir la verdad, cuándo omitir detalles y cuándo mentir con convicción. Pero la verdad, al final, suele tener una forma de salir a la luz. Podríamos pensar en que Demet tiene alguna información comprometedora sobre Khan, algo que él ha intentado ocultar a toda costa. Y al verse descubierto o al sentir que la situación lo exige, Demet ha decidido llevar las cosas al terreno legal. En este escenario, la declaración de Khan podría ser una lucha por la supervivencia, por evitar las peores consecuencias. Podría intentar negociar, ofrecer información a cambio de clemencia, o incluso hacer un pacto con la justicia. Otro factor a considerar es el posible nivel de conocimiento de la policía sobre el asunto. Si Demet ha presentado pruebas sólidas, la policía ya tendrá una idea de lo que sucedió. La declaración de Khan servirá entonces para confirmar o refutar esa información. Si por el contrario la información de Demet es más bien circunstancial, la declaración de Khan podría ser fundamental para inclinar la balanza en una u otra dirección. Pensemos también en la relación previa entre Demet y Khan. ¿Son enemigos acérrimos, o existe todavía algún tipo de lazo, por tenue que sea? Si hay un pasado compartido, un afecto que aún perdura, la situación se vuelve aún más dramática. Demet podría estar buscando justicia, pero quizás con un cierto pesar en su corazón. Y Khan, enfrentado a las consecuencias de sus actos, podría sentir la punzada de la traición o del arrepentimiento. La declaración de Khan en comisaría no es solo un relato de hechos. Es un reflejo de su personalidad, de sus miedos, de sus motivaciones. ¿Es un manipulador nato, capaz de tejer historias convincentes? ¿O es alguien que, al verse acorralado, se derrumba y revela la verdad? Las respuestas a estas preguntas nos darán una visión más profunda del personaje y de la situación. Es posible que la declaración de Khan sea un monólogo de excusas, una cascada de justificaciones para cada uno de sus actos. Podría argumentar que actuó en defensa propia, que fue malinterpretado, o que las circunstancias lo obligaron a tomar esas decisiones. La habilidad para convencer será su principal arma. Pero también existe la posibilidad de que, ante la gravedad de la situación, Khan decida ser honesto. Quizás después de darle muchas vueltas, de reflexionar sobre lo sucedido, comprenda que la verdad es el único camino. En ese caso, su declaración podría ser un acto de valentía, aunque cargado de dolor y de consecuencias. Lo cierto es que la llamada de Demet a comisaría ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Khan se encuentra ahora en una situación en la que sus palabras tendrán un peso determinante.
Y nosotros como espectadores de esta historia, estaremos expectantes, esperando desentrañar cada detalle, cada matiz, cada posible revelación. La tensión está servida y las implicaciones de lo que Khan declare pueden ser enormes, afectando no solo su vida, sino también la de Demet y quizás la de otras personas involucradas. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado diversas posibilidades, hemos especulado sobre los motivos y las consecuencias de la llamada de Demet a Khan a comisaría. Lo que está claro es que estamos ante un punto de inflexión, un momento crucial en el que los secretos y las verdades saldrán a la luz. La declaración de Khan será el hilo conductor que nos permita entender qué ha sucedido realmente y cuáles serán los próximos pasos en esta intrigante historia. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado esta exploración tan fascinante como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones detrás de esta llamada? ¿Qué creen que declarará Khan? Dejen sus teorías, sus opiniones y sus predicciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus aportaciones, son la chispa que mantiene vivo este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido al filo del asiento, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así podremos seguir haciendo crecer esta increíble comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más misterios por desentrañar. Hasta pronto.